comenzó muy rápido la llegada, como pueden ver, el sprint final. Llevaba muy bien pegado ahí a su rueda a Castercron. También Alberto Contador atento porque decíamos podía haber tiempos en la meta porque ya ven, va picando hacia arriba. Decker que había lanzado desde muy lejos y Castercron por el interior que se imponía claramente. Victoria para el corredor holandés del conjunto CSC por delante de Decker y del jovencísimo Bauke Mollema, hombre que el año pasado ganó el circuito montañés y que ha hecho una gran carrera también aquí en la Vuelta a Castilla y León. Como ven ahí, el pelotón muy estirado con pequeños cortes, pero sobre todo hay Thomas Dekker, el holandés, ese maillot azul que ven ahora en sus pantallas, atacó demasiado pronto. Ahí le ven prácticamente haciendo los últimos 200 metros, como realmente hizo luego al final, fue de lanzador del corredor del CSC, Castercron. Buen clasicómano que seguro que será protagonista también en las próximas carreras. La carretera picaba ahí un poquito, los últimos 50 metros, un poquito más para arriba, y ahí ya se le había perdido el fuelle, el corredor holandés, frente a su compatriota. Cron por delante de Decker, Mollema, Iker Camaño y quinto, Alberto Contador, como decíamos, atento para no perder ningún segundo en la clasificación general. Ahí está el holandés, ganador de etapa hace algunos años ya en el Tour de Francia, en Ploué. La general no había cambios, con Contador, Lepheimer a 4, Decker a 13, McCartney a 15 y a 19 segundos Samuel Sánchez. Un día más, líder el madrileño del conjunto Astana. Alberto Contador tranquilo, sabía que su equipo trabajaba bien, tenía un bloque de lujo y no pasó en ningún momento problemas en esa etapa. El día siguiente la etapa más cómoda entre Valladolid y Urueña, pero una jornada en la que el viento, la verdad es que aquí se ha rodado muy rápido, pero es el único día que han llegado con retraso, porque el viento castigó mucho a los corredores. Además, el día más frío, una fuga de 3 corredores, con José Antonio López, con Oleg Chukda, corredor del Contemporis Murcia, y con David Martín, el corredor del conjunto Orbea Oreca. Y de nuevo el mismo problema, había muy pocas diferencias en la general y Astana no podía dejar mucho margen. Exacto, y eso provocaba siempre pues que hubiese carrera, hubiese ritmo y no se permitiesen, sigue formar la escapada, pero que nunca consiguiesen ventaja suficiente para buscar esa victoria de etapa. Había un primer paso por la línea de meta y ahí comenzaba un circuito en el que el viento ya no pegaba tan fuerte y donde se rodó francamente rápido. Veamos el paso de los escapados y ahora también el paso del pelotón en esa primera ocasión por Urueña. Ahí estuvieron peleones los de la fuga, pero al final el pelotón consiguió neutralizarles. Sí, pero sobre todo era importante porque no era una llegada en llano, había 1,5 kilómetros de subida y todo el mundo fue tomando buena nota de la dificultad de esta llegada para luego lo que sería ya el paso definitivo de esta tercera etapa. En la parte final de nuevo el viento volvía a entrar de cara y a partir de ahí bastantes ataques para intentar evitar la llegada al sprint. Julián Sánchez Pimienta, el corredor extremeño del Contemporis, era el primero que lo probaba en esta parte final del recorrido, pero siempre había equipos interesados en conseguir la neutralización. 4 kilómetros ahí, como pueden ver, tan solo ya para una llegada que era 1,5 kilómetros subiendo y que tenía su complicación también porque de nuevo se podían volver a picar tiempos. Ahí Lepheimer, que estaba muy activo en ese kilómetro final. Enseguida van a ver algunos corredores, sobre todo ahí por la izquierda. De nuevo Fernández de la Puebla, que estuvo cerquita de ganar. Sí, arrancó como ven ahí, sacó de rueda prácticamente a todo el mundo, abrió un hueco importante, atrás nadie se decidía, ya gente importante a arrancar porque le podía pasar factura al esfuerzo y ya prácticamente ahí le echan mano, pero claro, todo el mundo viendo al fondo, pero ese giro no permitía ver del todo la llegada. Ya van a ver, ahí ven por la derecha como arranca Ventoso desde lejísimos. Parecía que Samuel venía muy fuerte por el interior y que iba a llevarse la victoria, pero ahí al final Fran Ventoso ganaba en Urueña. Conseguía su primera victoria esta temporada al corredor cántabro, fichaje estelar este año del conjunto Andalucía Caja Sur. Ahí lo ven por delante de Samuel Sánchez, otro corredor que sin estar en su mejor momento ha hecho una gran carrera en esta Vuelta Ciclista Castilla y León. Está perfecto de cómo progresa ahí Fran Ventoso, un corredor que el año pasado en esta Vuelta a Castilla y León consiguió 3 victorias al sprint. Fue unas llegadas más fáciles para él, pero aquí difícil, pero consiguió esa victoria. Samuel Sánchez ahí de nuevo se queda con la miel en los labios. El día anterior, recuerden, había atacado en Ávila, no pudo ser, aquí lo vuelve a intentar tampoco, y a ver qué podía deparar las 2 etapas siguientes para el corredor asturiano.
portugués Lemos tercero, Aitor Pérez del corredor de la Extremadura cuarto, y ahí está Fran Ventoso recibiendo su premio como ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Castilla y León. En general no había cambios tampoco después de esta jornada. De los tres primeros, si desaparecía ya McCartney, entraba Van de Velde, y el líder por tercer día, el madrileño del conjunto Astana, que la verdad es que había pasado una etapa bastante cómoda, ¿eh? Sí, es que el viento realmente, aunque entró en algunas zonas de costado, el viento entraba muy de cara y esto ralentizó mucho el ritmo de carrera de cara a la general. Ya tienen el perfil de la cuarta etapa, la etapa reina, con final en el alto de la collada de Salcedillo a 1540 metros de altitud. Y preocupación porque había nevado el día anterior muchísimo, no se sabía qué meteorología iba a hacer en la línea de llegada porque se temía que no se pudiese llegar arriba por culpa de la nieve, así que precaución por parte de los corredores ante lo que podía sobrellegar. Aquel día también había habido una fuga con Iván Melero, con Gal Parsoro, con Sarabia y con Toribio, el corredor del Burgos Monumental. Melero que peleó ahí en la parte final por coger los puntos en el puerto de tercera para consolidar su liderato de la montaña, porque realmente parecía difícil que pudieran llegar. Era el día en que se jugaba la carrera. Se jugaba la carrera y de nuevo recordábamos, ¿no?, que las diferencias tampoco eran muy grandes entre todo el pelotón y hacía difícil. Afortunadamente la meteorología suavizó después de muchos nervios y la llegada pudo ser donde estaba prevista, en el alto de Sacedilla, en la montaña palentina. De Barrio Wall, que aparecieron ahí en la parte final, el ataque de Jesús Rosendo por parte del conjunto Andalucía Caja Sur. Pero Barrobol, la verdad es que se le vio con idea toda la etapa y después lo intentó hasta el final, buscando una victoria que de todas maneras era difícil. Parecía que solo había un favorito y ese era Alberto Contador. Ahí está Rubén Lobato, también los hombres de Saunier que han peleado durante toda la carrera, atacando ahí en la parte final también de la ascensión. Sí, mucha ambición en el pelotón, porque hay que recordar, Alberto Contador, último ganador del Tour de Francia, un hombre que se defiende perfectamente en la montaña, podía ser su autoridad y la ventaja demasiado como para que la gente buscase algún cambio en la clasificación, pero la verdad es que todo el mundo estuvo luchando ahí, tratar de poner apuros al corredor madrileño y a su equipo Astana. Ahí estaba Leibheimer, estaba Decker, Acevedo, el hombre que tiraba ahí en la parte final, los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la parte más dura. Y ahí ven el ataque durísimo de Mauricio Soler, ganador de etapa en el Tour de Francia el año pasado en Briançon, y ahí reaccionaba rápidamente, como pueden ver, Alberto Contador, que se sentía cómodo, se sentía seguro, iba a hacer un segundo cambio de ritmo imposible ya para los demás. Y ahí se ve que el colombiano trata de reaccionar, pero todavía estaba un poquito con las piernas castigadas después de su aceleración. Y ahí trataba de agarrarse de cerca al menos a la rueda del español, pero bueno, Alberto ahí con ambición y sobre todo convicción, mirando al fondo, nunca mirando hacia atrás, iba imparable hacia la línea de meta para conseguir su segundo triunfo de etapa. Era el líder, pero para nada fue conformista, quería abrir hueco, afrontar con tranquilidad la última etapa y conseguir otra importante victoria. Ahí está Soler, que quería agarrarse ahí para ver si tenía alguna opción de alcanzarle, pero fue totalmente imposible para él. En la parte final, Alberto, que comprobaba que tenía distancia e iba a poder celebrar un segundo triunfo reivindicativo para conseguir o intentar conseguir, aunque realmente parece muy difícil, la presencia de su equipo en el próximo Tour de Francia. Y también una gran actuación de un corredor del Burgos Monumental junto a Castilla, que estuvo ahí muy cerca siempre de los mejores, Alberto Contador y Mauricio Soler, un corredor joven que lo hizo francamente bien en esta cuarta. El gesto siempre, como les decía, reivindicativo. El disparo que también hizo en los Pirineos el año pasado cuando consiguió su triunfo de etapa en el Tour de Francia, el madrileño del conjunto Astana. Y llegaba en segunda posición el colombiano Mauricio Soler, corredor que viene de estar parado por una lesión y que ha hecho una actuación muy brillante en esta carrera. Ahí vemos de nuevo los últimos metros para conseguir la victoria en este puerto que ya conocía de su época amateur, de haber corrido aquí en la Vuelta a Palencia. Lógicamente quedó sentenciada mucho más la carrera. Era el mejor, pero sobre todo claro, era muy difícil, ¿no? Pero yo siempre me quedo, ¿no?, con esa lucha, ese interés, ¿no?, de ponerle las cosas difíciles al corredor madrileño por parte del resto de sus adversarios. La reivindicación que siempre lo hemos ido viendo todos los días que subía al podio. Tomás Decker, que perdió bastante tiempo, como pueden ver, llegó a 33 segundos con el corredor que decía Pedro Sergio Pardilla y Denis Menchov.
Creo que también tiene lejos aún su objetivo del Tour de Francia. Ya saben que este año no va a correr la Vuelta a España, va a correr el Giro de Italia, pero hizo una buena etapa de montaña también el pasado jueves. Alberto Contador en el podium como ganador de etapa y consolidándose a general con 39 segundos de ventaja ya sobre Soler, 46 Decker, 1.09 Lefheimer y a 1.23 se colocaba Denis Menchov, el corredor ruso del conjunto Rabobank. Cuarto día pues ya de líder para el corredor madrileño del conjunto Astana. Y la última etapa, el viernes, entre Guardo y Riaño, con ese puerto de segunda categoría de las señales a 30 kilómetros para el final de la etapa. Con ese perfil que veían ahí, con 3 puertos prácticamente encadenados en los 30 primeros kilómetros, se presuponía de nuevo que una fuga se formaría y que esa fuga podría llegar a la línea de meta siempre y cuando no fuese gente importante de la general. Los paisajes impresionantes con muchísima nieve, como pueden ver al paso por ese puerto de las señales. Se produjo una fuga de 5 corredores y aguantaron ahí hasta el puerto 2. Dos muy buenos además, Samuel Sánchez de Euskaltel y Xavier Zandio, el corredor navarro del conjunto Kes de Par. Y Alberto con mucho poderío, saliendo ahí a ataques, pero tampoco muy importantes, ¿eh? La verdad es que no eran corredores que le molestaran en la general, pero sí, él ahí demostró que estaba muy bien. Se subió con muchos ataques, ¿no? El equipo Astana se había visto un poquito desbordado ante tantos ataques. Yo creo que lo que quería Alberto es dar un pozo de cordura y tranquilidad. Vamos todos juntos y atar un poquito la carrera y mostrar sobre todo un gesto de autoridad. Zandio y Samuel, que habían coronado con menos de un minuto el puerto. Y a pesar de ser dos corredores que bajan muy bien, veían cómo les iban recortando por detrás, porque habían conseguido pasar el puerto sprinters buenos como Coldo Fernández de Euskaltel y Fran Ventoso de Andalucía Cajasur. Así es, la bajada tampoco era una bajada demasiado peligrosa. Como ven, sí que había curvas, pero eran curvas que se trazaban muy bien y en un terreno por esa anchura de la carretera que el pelotón siempre tenía las de ganar. Más y me, como acabas de decir, Carlos, ¿no? Atrás había hombres rápidos apoyados por sus equipos y eso daba de que esta aventura de los dos restantes de la fuga terminasen por ser neutralizados. Ya poco más de 10 kilómetros para el final se producía la neutralización, que Saunier, que quizá no tenía un corredor muy claro para ganar, no quería marcharse de vacío de la carrera. A Fran Ventoso le había costado un poquito llegar al grupo, de ahí que también Andalucía guardara algunos corredores, y el último ataque importante el de Koos Morenhout. Ya en la parte final de la carrera está haciendo una muy buena temporada el holandés del conjunto Rabobank. Y a poco llegando a ese embalse enorme de Riaño, 5 kilómetros para meta, y como ven los ataques se sucedían. Había corredores que salían, aguantaban 1 kilómetro o 2. Chente García Costa, no, este es Chente, sí, porque luego atacó su compañero también, Fran Pérez, pero ataques que se iban sucediendo uno tras otro. La llegada muy peligrosa a falta de 300 metros. Había que entrar bien colocado para los que querían ganar la etapa. Y ahí viene una caída en la última curva. Ahí salía con mucha ventaja Thomas Dekker, parecía que tenía la victoria, pero gente con mucho instinto como Fran Ventoso y como Coldo Fernández pelearon hasta el final. El corredor de Euskaltel, que se metía por el interior donde prácticamente no había hueco y se llevaba la victoria. Por delante de Dekker y de Ventoso. Repetía victoria Coldo Fernández, que igual que en la última etapa de la Vuelta a Murcia conseguía también llevarse el triunfo en el día de hoy. Veíamos cómo levantaba el brazo también Alberto celebrando su victoria, y tienen sprinters valientes que se mete ahí buscando el contacto con Dekker, y gran victoria para el corredor Euskaltel Euskadi. Coldo Fernández, Thomas Dekker, Fran Ventoso, Andonov, corredor de Benfica, y Moisés Dueñas de Barloworld ocupando la quinta posición. Y en el podium, lógicamente, el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi. Iván Velero, ganador de la montaña, maillot rojo en esta Vuelta Ciclista Castilla y León, delante de Alberto Contador, de Salgueiro, Mauricio Soler, el colombiano, y de Xavier Zandio, que había cogido muchos puntos en esta última etapa. Como ven, hay unas imágenes preciosas las que hemos conseguido ver y disfrutar, no solo de ciclismo, sino de estas imágenes que nos ha permitido esta Castilla y León, en este caso totalmente nevada a esas montañas. La combinada, el líder Alberto Contador, por delante de Mauricio Soler, de Thomas Dekker, de Menchov y de Levi Lefheimer, que ha hecho una buena carrera también el corredor americano en esta Vuelta a Castilla y León. Moisés Dueñas, primer castellano leonés. Otro hombre que satisfecho porque no venía en plena condición, no solo lo que creía él, pero al final ha respondido perfectamente. Acaba
acabando entre los 10 mejores en la clasificación general. Alberto Contador, primer español también de la carrera, lógicamente, como ganador, repitiendo triunfo. El año pasado ya ganó también esta carrera, corredor del conjunto Astana, que ahora correrá dentro de 15 días, dentro de 8 días, en la Vuelta Ciclista al País Vasco, y el momento en el que recibía ya su segundo maillot como ganador de esta Vuelta Ciclista Castilla y León. Bonito triunfo, ¿no? Repite triunfo Alberto Contador, como decíamos, pero sobre todo un triunfo que le sirve, ¿no?, para demostrar que esa injusticia de no poder disputar o reivindicarse a sí mismo en el Tour de Francia. Estamos viendo también a Thomas Dekker, ganador de la regularidad y por equipos, a su conjunto, el Rabobank, con un buen margen, prácticamente 2 minutos respecto al Barlow de Mauricio Soler. Y con esta imagen, los ganadores, lo dejamos. Hemos visto una buena carrera. Gracias. Muchas gracias.